los misterios serios al otro lado. ¿Existe el más allá? Espectros y fantasmas están más cerca de lo que creemos. Martes. Los ovnis y el enigma de la vida inteligente en el universo. Hemos sido, estamos siendo visitados por seres de otro planeta. Miércoles, los mejores programas de nuestro archivo de lo increíble y grandes temas abiertos. Jueves, lo inverosímil e insólito en este planeta llamado Tierra. Viernes, testimonios increíbles contados por personas creíbles. Relatos asombrosos narrados por personajes famosos. Siglo 30. Una voz en la noche. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Siglo 30. Hoy, como lo hemos anunciado en nuestra programación de día a día, en cada semana, tenemos un tema insólito e increíble. Y es que con el término Inquisición Siglo 30 se designó al conjunto de tribunales eclesiásticos que por expresa delegación papal tenía jurisdicción para juzgar el delito de herejía. Recuerde usted que hoy, siglo 30, se titula un hereje de la ciencia. La Inquisición fue una institución controvertida realmente. De hecho, sigue siéndolo todavía, existiendo su creación como algo realmente oscuro en la historia de la humanidad. Debemos tener en cuenta, digo yo el siglo 30 por supuesto, la estrecha vinculación que a lo largo de la Edad Media existió entre los poderes eclesiásticos y civiles. En una época en que el mundo occidental se sentía y confesaba cristiano y temía que otras religiones pudieran abarcar su poder, la Inquisición. Recientemente estuvimos en la Ciudad de México y ahí visitamos el museo, si usted le quiere llamar, del terror, el museo donde funcionó la Inquisición, y más que el museo, el edificio donde en Ciudad de México colonial existió el Santo Oficio, o sea, la Inquisición. La Inquisición fue una institución que señalaba, a través de muchos testimonios, incluso a veces falsos, a las personas como herejes, en el caso particularmente de brujería. Y allí, a través de la Inquisición, ustedes seguramente saben algo de esto, se efectuaron numerosas cosas que realmente dan horror. Estuvimos en el museo donde se exhibe toda clase de suplicios, toda clase de torturas que la Inquisición, los sacerdotes, los prelados de aquel entonces, infringían a la gente para que confesara tener una relación con Satanás, particularmente mujeres. Así que les dejo esta noche con la narración que en forma, diríamos, ajena y tal vez con un poco de irreverencia, pero solo prohibían tomar fotos, no el testimonio de audio, de modo que yo lo tomé. Inicio con el momento en que estamos en el patio de cárceles, así que, por favor, su atención. La Inquisición y su historia
en una visita guiada en el museo, que es precisamente un ejemplo en la Ciudad de México, en el edificio donde funcionó este tipo de inquisición, este tipo de santo oficio que causó tanto dolor a las personas. Escuchen. La Inquisición fue un tribunal eclesiástico establecido en la Edad Media para castigar los delitos contra la fe. Sus víctimas eran las brujas, los judíos, herejes, alquimistas, disidentes, homosexuales y cualquier persona no grata al clero. Los acusados eran brutalmente torturados y ejecutados, y sus bienes requisados. Hoy os traigo algunos de los más horribles métodos de tortura de la Inquisición. El tormento de la rata. En la antigua China ya se tenía constancia, aunque fue en el occidente medieval donde se consagró. En esta tortura se colocaba sobre el abdomen de la víctima una jaula abierta por su base. En el interior se encontraba la rata, que venía a ser molestada por los torturadores con fuego principalmente. El animal despavorido buscaba la manera que fuera para escapar y terminaba por excavar un túnel en las entrañas de la víctima. La cuna de Judas. Es un instrumento de tortura utilizado principalmente para sacar confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda sobre la cual se alza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, de modo que la punta topara con la zona genital o anal, con mayor o menor presión, dependiendo de cómo evolucionara la confesión, y acababa desgarrando el ano o la vagina. El potro. Debido a su eficacia, el potro fue uno de los instrumentos más utilizados por la Inquisición, en especial en Alemania y Francia. El condenado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno. Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes y acababan desencajándose todas las articulaciones del cuerpo. La horquilla del hereje. Se colocaba un aro de metal en el cuello del supuesto hereje. Tenía una gran barra cuyo extremo terminaba en 4 pinchos. Al apretarse el colgante, los pinchos se clavaban fuertemente en la barbilla, impidiendo así poder articular palabra alguna. Generalmente, este instrumento se utilizaba la noche antes de quemar al preso para aumentar así más su suplicio. Zarpa de gato. El torturado era colgado desnudo y con un instrumento dotado de garfios en la punta era rascado. Las afiladas uñas de esta zarpa de gato desgarraban la piel y arrancaban tiras de carne. A menudo los garfios penetraban tan hondo que dejaban al hueso al descubierto e incluso podían rascarlo. El torturado solía morir desangrado o quedaba inconsciente debido al dolor. La sierra. El reo era puesto en una posición invertida, asegurando la llegada de sangre al cerebro, de manera que la víctima no perdía el conocimiento. Con esta posición se evitaba también la muerte por desangramiento rápida. Generalmente no se perdía el conocimiento hasta que la sierra no llegaba al ombligo o incluso al pecho. Era una tortura muy utilizada por la Inquisición, sobre todo para ajusticiar a homosexuales. También en España fue un método de ejecución militar hasta el siglo XVIII. La tortura de agua.
El cuerpo del acusado se ataba sobre una tabla inclinada o colgando al aire con cuerdas tirantes y apoyado solo por un taburete en el centro del cuerpo. Muchas veces, ayudados por un embudo, la víctima tenía que tragar grandes cantidades de agua, 6 litros si se trataba de una tortura pequeña y 12 si se trataba de una tortura más severa. Al que apretaba los dientes, el verdugo le desgarraba la boca con unas tenazas de hierro. Este vertía entonces más agua procedente de un jarro a la boca del torturado. Muchas víctimas se ahogaban por ello o reventaban, por así decirlo. La cuna. Esta se podría considerar una forma evolucionada de la cuna de Judas. Se obligaba a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada. El peso del cuerpo, unido al de las cadenas y bolas pesadas que se le unían a los tobillos, causaban que se fuera clavando el metal en el cuerpo hasta que causaba la muerte, normalmente por desangramiento, aunque en algunos casos, si el cuerpo se torcía, podía incluso amputar una extremidad. Aplastapulgares. El aplastapulgares es una de las torturas más antiguas y simples, aunque terriblemente efectiva. Si bien se usaron diferentes dispositivos mecánicos para llevarla a cabo, la tortura en sí consistía en el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos en forma lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días sin provocar daño mortal a la víctima. El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de provocar prácticamente la mutilación del miembro. Para los crímenes graves, generalmente, la tortura se hacía lentamente, comenzando por las uñas, luego pasando a las falanges y terminando en los nudillos, destrozando así ambas manos completamente. La rueda. La rueda fue el instrumento de ejecución más común en la Europa germánica después de la horca. La víctima desnuda era estirada boca arriba en el suelo en el patíbulo, con los miembros extendidos al máximo y atados a estacas o anillas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. El verdugo asestaba violentos golpes con la rueda de borde errado, machacaba hueso tras hueso y articulación tras articulación, procurando no asestar golpes fatales. Después se desataba e introducía entre los radios de la rueda, al extremo de un poste que después se alzaba. Los cuervos y otros animales arrancaban tiras de carne y vaciaban los ojos de la víctima hasta que a ésta le llegaba la muerte. Las pinzas y tenazas ardientes. Estos instrumentos eran utilizados fundamentalmente en caliente, pero también podían usarse en frío. Se utilizaban fundamentalmente para lacerar o arrancar cualquier parte del cuerpo. Las tenazas se utilizaban fundamentalmente para la nariz, dedos y pezones. Las pinzas para desgarrar y abrasar el pene. El toro de Falaris. Este es uno de los dispositivos de tortura más populares de todos los tiempos. El flamante dispositivo constaba de un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde fuera, unos orificios en la nariz y otros en los ojos de la imagen. Dentro se colocaba a la víctima y debajo del toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la víctima. Los alaridos y los gritos de la víctima salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. La silla de interrogaciones.
Cientos de afilados clavos componían el respaldo y asiento de esta silla de torturas. Clavos que por medio de una especie de cinturones que podían presionar al torturado a la silla, se clavaban en toda la parte de atrás del cuerpo. Para que el sufrimiento fuese mayor, se colocaba bajo la silla de hierro ascuas ardiendo que calentaban la silla y quemaban a la víctima. El garrote vil. Fue un método por el cual un punzón de hierro penetraba y rompía las vértebras cervicales, al mismo tiempo que empujaba todo el cuello hacia adelante, aplastando la tráquea contra el collar fijo, matando así por asfixia o por lenta destrucción de la médula espinal. Fue usado hasta principios del siglo XX en Cataluña y en algunos países latinoamericanos. No acabaré sin mencionar antes otros horribles métodos de tortura, como fueron la horca, la crucifixión, la hoguera, el hombre de mimbre, la guillotina, la pera oral, rectal o vaginal, el desgarrador de senos, la atadura, el sangrado, el empalamiento, la dama de hierro, la cigüeña o cepo, el taburete de sumersión, la tortuga, las botas o aplastapiernas, la tortura por insomnio, el aplastacabezas y muchas otras que en su infinita misericordia y siguiendo el ejemplo divino dado en las Escrituras, el Tribunal Inquisitorial de la Iglesia Católica utilizó en una serie de invenciones propias del más retorcido. Tienen bastón. Y a escribir la palabra clave bastón. Escriba esta. A veces si a usted le parece bien el término o la figura, me rasco la cabeza buscando la respuesta por qué el hombre ha hecho guerras y acciones en nombre de Dios. Acciones y guerras que son realmente repudiables. ¿Por qué los hombres han emprendido este tipo de cosas en nombre de Dios? Y es que esto de la Inquisición fue algo realmente espantoso, ¿no le parece? Pero han habido cosas, incluso muy modernas, como la Segunda Guerra Mundial, si usted quiere, que fue inspirada por creencias de tipo esotérico, místico o religioso, en contra de corrientes, razas y creencias también en los dioses. Y en el caso de las guerras en el nombre de Dios, las ha habido por todos lados, incluso aquí en América, con los mayas, los aztecas, los incas, en fin. Todos pretenden tener la verdad, todos pretenden ser los únicos. Y esto no escapa a muchos de los movimientos que hoy permanecen en el mundo. El jihad, si usted le quiere llamar así, las cruzadas de la Edad Media, los musulmanes contra los cristianos, cristianos contra musulmanes. Hay un libro que yo conseguí que se llama Guerras en nombre de Dios, de Christopher Catherwood. Y es que el fanatismo religioso que conmociona al mundo entero desde sus inicios casi, ha hecho que miles, millones de hombres y mujeres, niños, ancianos, mueran. Hoy usted tiene un ejemplo claro con el Estado Islámico.
una corriente fundamentalista que está provocando terrorismo por todo el mundo, particularmente los países que están en contra y luchando contra él, ese Estado Islámico, y la expansión de la religión muchas veces ha patrocinado esas campañas que han hecho que el hombre se embarque en guerras terribles, en enfrentamientos espantosos. Todo, imagínese usted, en el nombre de Dios. Quizá esa es una de las razones por las cuales el ateísmo está ganando mucho terreno. Se han hecho ya recientes encuestas en lo que son países avanzados, en donde la gente ya no se acerca a los centros religiosos. Esto es grave. En lo particular, Siglo 30 y su servidor se ha denominado un libre pensador, si usted quiere. Alguien que no profesa y no practica, más que profesa, más que no practica ninguna religión, pero cree en los valores humanos, en una fuerza divina, cree en los grandes maestros de todos los tiempos, en sus enseñanzas. Y es que eso es precisamente lo que nos caracteriza. Y por esa razón, nosotros hemos permanecido 44 años y meses ahora para el 2017 en el aire. Porque si fuéramos sectarios, si fuéramos fanáticos, si fuéramos de este tipo de corriente que no acepta, no tolera a quienes no pertenecen a ella, quizá hace mucho tiempo que nosotros hubiéramos dejado de existir. Y es que no estamos de acuerdo, y eso lo he repetido muchas veces, con la norma de si no estás conmigo, eres mi enemigo. Si no estás conmigo, no tienes la verdad. Estamos en contra de tanto fraccionamiento del cristianismo. Y es que así es. Ustedes ven iglesias, centros de adoración, si usted quiere, o de adoctrinamiento, por todos lados. La Iglesia Católica se fraccionó en los anglicanos y los ortodoxos. La Iglesia Cristiana Evangélica, vamos a llamarle así, los protestantes de Lutero y Calvino, se han separado, se han disgregado, se han fraccionado en decenas, miles de iglesias. Y a veces, como increíblemente pasa, en nuestras etnias no se entienden unos con los otros, en los idiomas que hablan, o en las lenguas que hablan. De modo que este es un claro ejemplo hasta dónde puede llegar ese fanatismo. Todas las religiones, todos los credos han tenido sus conflictos, sus grandes conflictos. Todos han rechazado a quienes no profesan las mismas creencias de distintos modos, a veces muy violentos. Usted cree en las cosas buenas. Usted crea en lo que su espíritu, su interior le dice. Cada hombre, cada mujer, cada ser humano sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada ser humano, cuando tiende la mano para ayudar, sabe que es bueno. Cuando tiende la mano para dar antes de recibir. Pero cuando tiende la mano con una arma, con una pistola o un puñal, sabe que es malo y que es para herir y causar dolor. Lo sabe. Pero hay inclinaciones que tienen que hacerse. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento así lo dice. De ahí tantas corrientes tan malvadas que provocan el terror, que provocan el accionar de incluso niños y jóvenes en pro de sus beneficios, como las clicas, las maras, en fin. Así que ese ser que es supremo, que ese ser que es el más grande, esa fuerza divina
les acompañe siempre con sabiduría. Practique o profese usted la religión que quiera, pero tenga en cuenta lo que tantas veces he repetido una y otra vez en este programa: el principio de ese gran maestro y de otros maestros, por supuesto. Amaos los unos a los otros. No hagáis a otros lo que no querráis para ti. Ese es el gran principio donde se mueve todo. Si su religión es su creencia, es tolerante y es amorosa con todos los que no pertenecen a ella, que los comprende y los ama, ese es un buen principio. Gracias por estar con nosotros en este programa Siglo 30, el programa de lo increíble. Les dejo entonces con nuestro correo proyectosiglo30@gmail.com o nuestra página en internet www.siglo30.com, y el promocional que les explicará por qué este programa trató este tema: cosas increíbles e insólitas en este planeta llamado Tierra. Siglo 30. Una voz en la noche. Lunes. Los misterios serios al otro lado. ¿Existe el más allá? Espectros y fantasmas que están más cerca de lo que creemos. Martes. Los ovnis y el enigma de la vida inteligente en el universo. Hemos sido, estamos siendo visitados por seres de otro planeta. Miércoles, los mejores programas de nuestro archivo de lo increíble y grandes temas abiertos. Jueves, lo inverosímil e insólito en este planeta llamado Tierra. Viernes, testimonios increíbles contados por personas creíbles. Relatos asombrosos narrados por personajes famosos. Siglo 30. Una voz en la noche. Siglo 30. Una voz en la noche. Lo asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.